Ser palero no significa querer ser más que nadie. Ser palero significa ser buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen padre, querer a tu religión por siempre y mantenerte en los caminos correctos que tiene un hombre. Es cierto que a través del tiempo esta religión ha sido un problema para muchos que están dentro de ella, porque llevan consigo el arrastre que poseen estos espíritus materiales, estos espíritus que a pesar de que ellos saben que son muertos con conocimiento, pero muertos oscuros. Al dramatizar todas estas formas primitivas, nos damos cuenta cómo es la realidad en esta cultura. Sabemos que existe, como hemos dicho en otros videos, la envidia y aquellos celos religiosos por usted conocer más sobre esta religión. Los paleros, sobre todo los tatas en Tambatilanga, esos paleros nunca daban a conocer lo que ellos conocían, o lo que ellos sabían, o lo que ellos procesaban. Simplemente rayaban a las personas y si existían uno o dos ganguleros que ellos habían rayado, que sí, ellos le enseñaban un poco más de los conocimientos de esta cultura. Es cierto que esto ha llegado a ustedes muy desmenuzado y a través del tiempo se ha podido incrementar más conocimiento a aquellos eslabones perdidos que han estado a través de la historia. Bajo todos estos conceptos de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, los secretos se mantienen aún en un tabú, no dando a conocer muchas cosas que existen en esta religión o esta cultura afrocubana, manteniendo así a aquellos curiosos fuera y ajenos de los conocimientos de esta cultura. Yo una vez más he tratado de enseñar hasta donde he podido y he podido expresar algunos conocimientos que he adquirido a través de 50 años y hoy, como es natural, siempre le enseño a ustedes algo más para conocimiento de estos ganguleros que son ganguleros nuevos en esta cultura. Cuando nosotros vamos a hacer una limpieza con hierbas aromáticas, puede ser rompezaragüey, abrecamino, espantamuerto, salvadera, álamo, albahaca, paraíso, siempre estas hierbas no se pueden arrancar de raíz. Cuando nosotros arrancamos las hierbas de raíz, rompemos la acción de esa planta. Por eso tenemos que cortarla y dejar un espacio entre la raíz para que no sea cortada de raíz esa hierba que vamos a utilizar. Cuando hacemos esas limpiezas con hierbas aromáticas, con esta hierba que hemos mencionado, no la podemos cortar de noche. Las hierbas de noche están durmiendo. Las hierbas se cortan cuando cae la fresca a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, que está el rocío, y así se cortan esas hierbas aromáticas para hacer limpieza a las personas o baño o miero. Todo este mundo que ustedes están involucrados es un mundo ajeno a lo que es la vida cotidiana de las personas. Esto es un mundo aparte que tiene el religioso, donde juega una parte importante lo mágico, juega una parte importante la fuerza de la naturaleza y también
es importante en modo con que el gangulero o el palero o el tata o el padre en ganga aprende a hacer este tipo de ritual. Sabemos que cuando somos ganguleros tenemos cierto poder que podemos realizar cosas que otros no pueden hacer. Podemos tener visiones, podemos adivinar, podemos escuchar cualquier cosa que se nos puede presentar y que podemos, por medio de estos rituales, evitar. Estas son las consecuencias cuando un gangulero desconoce todas estas formas primitivas, simplemente va a estar en graves aprietos cuando realice cualquier tipo de trabajo. Cuando usted tenga un padrino verdadero que lo enseñe y lo eduque sobre esta religión, logrando así de que usted vaya por un camino recto y no estar, como dice, bajando sitios que están mal infundidos. Muchas veces es cierto que se puede estar engañando a aquellos que no son conocedores de esta religión, personas que realmente desconocen todos los puntos de vista de estas manifestaciones. El poder de la naturaleza en el monte juega una parte importante junto con las ofrendas de amor, y cuando usted incumple, la muerte está esperando que usted se equivoque para llevárselo. Los famosos trabajos con los bolongos juegan una parte también importante. Zarabanda, muchas veces se sacrifican guau o perro. Santa Teresita de Jesús o Centella, la dueña de los espíritus. Las ceremonias juegan una parte importante junto a los ahijados que pueden, de un modo o de otro, ser buenos ahijados o otros ser unos incumplidores. Muchas veces los padres en ganga mandan a dormir a esos ahijados por incumplimiento en su Munanzo Congo. Todo Munanzo Congo, sobre todo, tiene que tener respeto. Ningún padrino puede estar con una ahijada, ni una ahijada puede estar con su padrino. Se debe respetar ese punto de vista porque mujeres existen en todas partes. No es necesario de que un padrino tenga a una ahijada, ni una ahijada tenga a su padrino. El padrino viene siendo como su segundo padre, donde usted va a contarle sus problemas y va a explicar todo lo que le está sucediendo para así, de un modo o de otro, buscar una forma de arreglo a su vida para que su vida vaya encaminado piango piango en la encila, derecho como muenda. De esta forma nos podemos encontrar que existen tantos trabajos que podemos realizar que muchas veces quedamos sorprendidos de todo lo que podemos presentarle en todas estas manifestaciones. Muchas veces he tenido controversia entre los propios ahijados, al cual ellos no quieren que exprese a ustedes ni a nadie conocimientos que quizás sean cogidos para utilizarlo para la explotación o lucrativamente. Pero esa es lo que tenemos que enfrentarnos, ayudar también a la persona que quiere verdaderamente ser gangulero, y no nos importa aquel que va a estar explotando esta religión, porque ya esa persona tendrá tarde o temprano su castigo de esos mismos espíritus. Muchas veces nos hemos preguntado si al realizar cualquier tipo de trabajo de esta índole invocamos a fuerzas que muchas veces desconocemos, fuerzas que llegan hasta de África. La forma primitiva con que trabaja el gangulero, Santa Bárbara como Siete Rayos y Sasi Sasi, la forma del Equinana
Caguandí, la canasta de trampa, el curunfinda, jugando un papel importante en la invocación en el monte para así jalar a los espíritus. Es cierto que los Lembo Mazangoró de Tata Longüiza juegan también una parte importante. La representación del Lojo Dosai en un cascarón con tierra del centro del monte también es parte importante en los rituales. Cada forma de trabajo nos enseña cómo hemos podido, de un modo o de otro, obtener más conocimiento. Hemos aprendido tanto en este año que ha pasado que muchas veces podemos confundir lo que hemos aprendido. Queremos advertir que todo lo que estamos dando no es todo lo del Palo Mayombe. Palo Mayombe es más extenso, donde hay cosas que no las podemos dar porque no hay forma de realizarlas. Pero sí, usted va a tener una idea positiva, va a tener estas patipembas o signos que se lo he puesto en días positivas para que ustedes puedan así poderlas captar y coger de mejor forma. Creer en esta religión es el complemento más importante que tiene el gangulero. Tener un padrino que lo respete, tener un padrino que lo estime y lo quiera cuando usted necesite realizar cualquier trabajo y usted pueda contar con su padrino. Cuando usted tiene un padrino que es un cuentista, un hablador, un charlatán, un explotador, un improvisado, eso simplemente va a quedar ahí, enseñando cosas que no son debidas, cosas que cree que él sabe, pero en realidad no sabe nada. Cuando nos adentramos a esta religión y según vamos adentrándonos más a ella, comprendemos que estamos muy ajenos a la realidad de toda esta cultura. Yo simplemente he podido añadir a ustedes un poco más de conocimiento y agradezco a todos aquellos paleros que de un modo o de otro han estado siguiendo estos programas, no solo ayudándolo en expandir más sus conocimientos, sino presentando formas primitivas que lo van a estar ayudando en la vida como gangulero. Cuando usted presenta un trabajo delante de cualquier tataíta, yangueyo, siempre va a admirar aquellos trabajos que usted está haciendo porque usted está remontado a cientos de años atrás, donde ha sido un tabú esta religión y usted va a estar completamente orgulloso de lo que ha aprendido con el Tatiraca Batalla Mundo. Quizás yo dure un tiempo enseñando más o quizás yo prosiga en esto hasta ver dónde puede llegar el final. El caso de todas estas manifestaciones es que cada Munanzo Congo tiene su forma de trabajo al cual respetamos desde un punto de vista religioso. Cuando tenemos guerra con cualquier gangulero, no tenemos sentimiento. Los ganguleros nunca se echan para atrás. Los ganguleros nunca tesian, nunca se echan para atrás de lo que hacen. Esto quiere decir que cuando usted haga un trabajo, usted no puede arrepentirse y decir, coño, a mí me da pena con esta persona, yo no debería haberle hecho esto. Cuando usted tiene un trabajo que usted hizo, siempre tiene que llamar a ese poder que usted posee, porque usted lo rayaron, espíritus de su propia enganga que lo van a estar ayudando. Cuando usted entra a esta religión, entra ciego, entra como pino nuevo y en un corto periodo de tiempo, su padrino, en 1 o 2 semanas, le tiene que dar su nombre que usted sacó cuando lo rayaron y darle una libreta para que usted aprenda el dialecto y diferentes trabajos
para después, al año, rayarlo y usted pueda tener una enganga y ya sepa cómo andar con esa enganga y poder trabajar con ella, ayudar a las personas. Sabemos que esta religión tenemos que cobrar, pero tenemos que ser suave en cobrarle a las personas. No podemos abusar y querer hacernos ricos con esta religión. Esta religión lo ayuda a usted a que viva. Por eso yo he dado todos estos programas, todos estos trabajos, para que las personas tengan una mejor economía y puedan trabajarle a otras personas que están necesitados, siempre tratándolo suave para que esta persona no se sienta explotada. Mi vida ha transcurrido a través de 50 años en esta religión y muchos que me conocen, no de aquí, de Cuba, saben que siempre he sido un gangulero que ha estado en las reglas y he servido siempre con lealtad esta religión. Siempre he respetado a los mayores, no importa que sean padrinos o no sean padrinos, yo respeto a los mayores, respeto a aquel que me da un consejo y también respeto a todos aquellos ahijados para que ellos me respeten a mí. Cuando incumplen en mi Munanzo Congo cualquier regla de esta que yo pongo, simplemente se lo digo claro y sencillo, no te quiero más en este Munanzo Congo. Y simplemente lo pongo a dormir y lo saco del Munanzo Congo, lo reúno y le doy fuera. Esta religión no es para todas las personas. Esta religión son para personas escogidas que tienen el derecho de querer aprender correctamente, no para explotar esta religión, no para fajarse con ella o estar haciendo brujería a todas las personas que le vienen en su camino. Esta religión tienes que conservar sobre todo aquella gratitud que entregan los espíritus, alimentar a los espíritus, mantenerla en ganga correctamente para que estos espíritus no lo abandonen. Y después usted se sienta de que qué le pasa a mi enganga que no trabaja, es que usted no trabaja bien con su enganga, usted ni la alimenta, usted ni la cuida y usted no le hace nada, esos espíritus se van a ir. Cuando he presentado todas estas diapositivas de trabajo que he hecho, los últimos trabajos con Quinana, Caguandí, la canasta de trampa, el curonfinda, el culuso en gumbo o el cuatro vientos, que anganá, paso a paso caminando, utilizando los lembos mazangoró, lembo tata longüiza, son parte importante en los trabajos que hace el gangulero. Siempre usted debe tener compasión con otra persona y no hacerle brujería a aquel que no le hace brujería a usted. Usted solo defiéndase del mal que le puede hacer el otro, pero no abuse con las personas que no están procesando esta religión y que usted quiere llevar un chico adelante. Eso no se hace en estas manifestaciones. En esta religión no se hace daño a las personas. Solo se enseña para que usted pueda defenderse en un momento determinado, no coger esta religión para hacerle brujería a todo el que aparece. Y muchas personas lo hacen de esa forma. Y después tiene las graves consecuencias porque solo usted tiene que cuidarse de la brujería que le haga a otra persona. Yo este año 2012 trataré de enseñarle algo más. Sé que muchos se los merecen y otros no se los merecen. Otros están copiando y queriendo hacer algo en el net parecido. Pero, sinceramente, ustedes tienen aquella libertad de que si encuentran una persona que lo enseñe mejor que lo he enseñado yo, ustedes pueden dejar esta página y olvidarse de que el Tatiraca existe. Irse a otra página y buscar la realidad en otras páginas a ver
si usted la encuentra. Yo siempre agradezco a los espíritus, agradezco a los inquisis de Nganga, agradezco a todas las deidades que me dan la fortaleza para yo poder enseñarlos a ustedes, sabiendo que no hay lucro en mi vida. Y así, de esta manera, puedo crecer en esta religión. Cuando usted es un explotador, un cuentista, un improvisado, un charlatán, eso se lo va a encontrar en todas partes. Los paleros verdaderos, eso escasean. Los ahijados que tienen un padrino verdadero, eso están escasos, pero sí existen garguleros que gozan de un gran prestigio, al cual enseñan a sus ahijados correctamente, llevándolo por la línea correcta que lleva estas manifestaciones. Creer en esta religión es el modo con que usted va a estar protegido y a la vez sin incumplimiento en esta religión. No le haga daño a las personas porque simplemente le cayeron mal o simplemente porque discutió con ellos. Porque imagínate, si yo voy a hacerle brujería a todo el que discute conmigo, todo el que me cae mal, tuviera que dedicar completamente mi vida a otras personas. Cuando usted se dedica a lo que a tratar de preocuparse de otras personas, lo de usted se atrasa. Denle camino. Cuando una persona no le conviene, simplemente despídase de esa persona. No esté tratándolo ni nada. Simplemente fuera, porque esa persona lo va a traicionar tarde o temprano. Las traiciones en la religión, cuando usted es padrino, existen por montones. Las personas llegan a usted de buena forma, pero cuando aprenden un poco se van para ellos explotar esta religión. Esto funciona así. Nadie me puede engañar de lo que quieren hacer, pues yo sé y conozco con muchos años de experiencia lo que significa los paleros y hasta dónde ellos pueden llegar. Yo una vez más le doy a ustedes un salam aleikum de Cunanchila, que Sambiampungo Cutara en todo un día me agüe, que Zambia Maracutara agüe, y que sigan por un camino recto. Y si en verdad ustedes encuentran otra página que le enseñe más de lo que le ha enseñado esta página, ustedes pueden, como dicen, ir piango piango. Yo no me voy a poner bravo por eso. Pero no me gusta que estén escuchando personas que no están bien en esta religión, que no saben lo que hablan. A la loma la miré, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya, con dos carabelas. Ellos viene piango, piango, con dos carabelas. Ellos viene con mi maña. Un salam aleikum para todos los tatas, carajo. Yo soy Tati Iraca, dice Batalla Mundo, dice el mundo placa. Y acá na funda en Kele con una manguaco y acá una fulum mendim, y aleco carayacoca. Agüe son agüe. Mañana son mañana.